Llegamos al final del Evangelio según San Mateo, el capítulo 28. Hemos dejado a Jesús en la tumba, lo ha entregado todo en su vida pública y en su pasión, y ahora, ¿cómo termina su misión? También podríamos preguntarnos cuál es el arte de finalizar un relato. San Mateo, un gran narrador. ¿Cómo terminará su historia? Es muy importante cómo finalizar los relatos. El capítulo 28 de San Mateo es una invitación a ir desde el sepulcro a Galilea. Hay un camino desde aquí, que está vacío, la muerte, hacia allí, donde podemos encontrarnos con Cristo resucitado, que tiene que darnos un mensaje a los discípulos, el mensaje definitivo, el mensaje final. Os invitamos a recorrer este camino hacia Galilea para escuchar de labios del resucitado el mensaje definitivo del Evangelio. Bienvenidos. Os invitamos a trabajar, por tanto, el capítulo 28, el capítulo final del Evangelio según San Mateo. Probablemente es el capítulo mejor trabajado, mejor construido narrativamente del Evangelio y con más claves teológicas de fondo. Es muy sencillo, pero muy profundo. Además es muy breve, por tanto podemos trabajarlo bien. Os invitamos a leerlo desde el principio y os hemos puesto aquí las escenas en que podemos dividir este capítulo, que además son escenas que están muy bien compuestas, están engarzadas muy bien, ¿verdad? Con dos hilos narrativos que ahora veremos. Todo comienza en torno al sepulcro, donde las mujeres van a ver el sepulcro y allí están ya los guardias, dos tipos de personajes, las mujeres, discípulas, y los guardias que están allí. Entonces hay un terremoto, una intervención del cielo, un ángel baja, mueve la piedra, y entonces hay dos reacciones. Los guardias quedan como muertos, muy bonito, ahora veremos, y el ángel anuncia a las mujeres que Cristo ha resucitado. Quedan como muertos, Cristo vive. Y les dicen, como en Marcos, que vayan a anunciar a los discípulos que Él precede en Galilea, que vayan a Galilea. Entonces las mujeres van a cumplir esa misión. Y cuando van a cumplir, se inicia el primer hilo narrativo que conduce hacia Galilea. Las mujeres van a cumplir lo que el ángel les ha anunciado. Y entonces se encuentran con Jesús, que parece interrumpir su camino, porque Jesús les dice exactamente lo mismo que les dijo el ángel: id a anunciar a los discípulos que vayan a Galilea. Entonces nos podríamos preguntar cuál es la función narrativa de esta escena, porque parece ser reiterativa, repite cosas y no hace avanzar el texto. ¿Cuál es la función narrativa de esta escena? Y entre esta escena y el cumplimiento de los discípulos se inserta el otro hilo narrativo, y es que los guardias, la guardia, en vez de ir hacia Galilea, van a Jerusalén. Dos hilos narrativos que tienen dos referencias geográficas. Galilea, que es en Mateo el lugar de los gentiles, el lugar de la misión, y Jerusalén, que es en Mateo, ya desde el capítulo 2, el lugar, acordaos de Herodes, los magos, ya desde el principio es el lugar de la oposición, de la muerte, de la persecución del Mesías. Entonces se nos cuenta este hilo narrativo, los guardias cuentan lo sucedido y las autoridades, por dinero, les hacen contar una mentira. Después llega, y lo cumplen, dice el narrador, lo cumplen, y después llega la última escena. Se supone que las mujeres, porque no se nos dice, han anunciado a los discípulos que vayan a Galilea, porque van a Galilea, se encuentran con Jesús y Jesús los envía a hacer discípulos. Hay una contraposición entonces entre las mujeres y los guardias. Por un lado, salen del sepulcro para dar una noticia, una hacia Galilea, otros en Jerusalén, se contraponen mujeres y guardia, pero al final se contraponen guardias y discípulos. A los guardias se les da una orden por parte de las autoridades, a los discípulos se les da una orden por parte de Jesús. Fijaos esa contraposición no solamente geográfica, Galilea y Jerusalén, sino también, diríamos, en el ámbito en que se extiende la noticia. Id por todas las naciones, a los gentiles, a todo el mundo. La noticia de la mentira del robo del cuerpo se ha extendido entre los judíos. Y luego también una diferencia en cuanto al tiempo, no solamente al espacio. Yo estoy con vosotros en esta misión todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dice Jesús. En cambio aquí nos dice el narrador, lo corta él, aquí deja que el actor, ya veremos, hable él a todos los lectores, y aquí el narrador dice que esta noticia se ha extendido hasta el día de hoy. Ese hoy tiene un límite, en cambio aquí todos los días hasta el fin del mundo, ¿no?
Entonces hay una contraposición perfecta que también nos llama la atención porque aquí en esta línea de la mentira, por dinero, nos dice el narrador que sí han cumplido la guardia lo que les dijeron y extienden esa noticia. En cambio, en el hilo narrativo positivo, Galilea, las mujeres no se nos dice que cumplieron su misión. Suponemos que sí, porque los discípulos van a Galilea. Pero ya hay un matiz, ¿no? Las mujeres no se nos dice, se supone que sí. Y los discípulos no se nos dice nada. No sabemos, el narrador no dice si cumplieron o no su misión. Aquí sí se nos dice. ¿Por qué esa diferencia también? Cuando hay un paralelo perfecto, ¿por qué esa diferencia entre aquí el narrador cuenta que se cumplió y aquí no? En el añadido de San Marcos sí se nos dice que fueron por todo el mundo, aquí no se nos dice eso, no se nos dice que cumplieron su misión, como tampoco se nos dice en el capítulo 10, acordaos, ¿no? Jesucristo envía a los apóstoles, pero después no se nos dice si hicieron o no, si cumplieron o no lo que Jesús les dijo. Esas son técnicas narrativas preciosas que intentaremos después ir desgranando. Entonces os invitamos a leer esos dos hilos narrativos, estas 4 escenas con sus claves. Y ahora vamos a explicar un poquito cada una de estas escenas, intentando profundizar en lo que el narrador pretende decir al lector creyente que está terminando de leer esta preciosa obra sobre Jesucristo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús el crucificado. Pero no está aquí, pues ha resucitado, como había anunciado. Venid, ved el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Comenzamos a trabajar el primer hilo narrativo, comenzando con esa escena primera, que es el origen de todo, ¿no? Iniciativa de las mujeres. Las mujeres van al sepulcro, como también sabemos, por Marcos, por Lucas y por Juan. Según Marcos y Lucas, las mujeres fueron a embalsamar a Jesús porque no había habido tiempo, estaba el sábado, entonces cuando pasó el sábado iban a embalsamarlo. En cambio, según San Juan, Jesús fue embalsamado ya, antes con los aromas, Juan 19, y por eso María Magdalena fue sin más al sepulcro. Mateo en esto está más en la línea de Juan porque dice que fueron a ver el sepulcro, una visita piadosa, podríamos decir. Juan y Mateo. Marcos y Lucas nos dicen que iban con los aromas. ¿Cuál es lo más verosímil históricamente? Pues seguramente la versión de Juan y Mateo. Seguramente Jesús ya había sido, pero no estamos seguros. Entonces, la visita de las mujeres parece que es una visita fundamentalmente piadosa. Van a ver el sepulcro 2 de esas mujeres que habían sido testigos también de la sepultura y de la crucifixión de Jesús. Como dijimos, muy importante, las mujeres marcan la continuidad en la Pascua de Jesús, entre la muerte y la resurrección. Es su iniciativa, una iniciativa que podríamos decir horizontal. Las mujeres van al sepulcro y entonces se produce una intervención vertical. Hay un terremoto porque un ángel baja del cielo y mueve la piedra.
es lo más parecido que tenemos en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, a una descripción de la resurrección. En el Nuevo Testamento nunca se describe la resurrección de Jesucristo. Lo más parecido es esto, pues que hubo un terremoto y se abrió la piedra, pero no más. En el Nuevo Testamento se cuenta la experiencia de Jesús resucitado, pero no se nos relata, no se nos describe el hecho de la resurrección, permanece en el misterio. Entonces, ese terremoto, que ya aparece también vimos en la muerte de Jesús, el terremoto es un signo escatológico y también aquí nos sirve para connotar la escatología y también para hablarnos del movimiento de la piedra y la intervención del ángel. Y hay dos reacciones ante ese terremoto. Una primera reacción sin palabras, y es que los guardias tiemblan, se llenan de temor y quedan como muertos. Esto está dicho de forma explícita para contraponerlo al mensaje de la vida. Y la resurrección de Jesucristo deja como muertos a sus enemigos. Y entonces el ángel se dirige a las mujeres, no se dirige a los guardias. Las mujeres, diríamos, no se nos dice cómo reaccionarán después, sino que el ángel toma la iniciativa antes de las mujeres, pasa a ser ahora iniciativa del ángel del cielo, iniciativa vertical, porque quien mueve los acontecimientos es Dios. El ángel habla a las mujeres, un poco en la línea de San Marcos, ¿no? Venís a buscar a Jesús, el crucificado, pero no está aquí porque ha resucitado. Vuestra búsqueda del muerto tiene que ser transformada. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos a un Jesús, si no muerto, si por lo menos controlable, imaginable, sensible a nuestras sensibilidades? Y en cambio, más de una vez tiene que decirnos el ángel, al que buscáis no está como lo buscáis, no está donde lo buscáis, porque Él vive, Él es el vivo, no es el concepto o la persona que queréis vosotros controlar. Entonces no está aquí, porque ha resucitado. Y además decid a sus discípulos que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Hay una contraposición clara entre el aquí del sepulcro donde vosotros buscáis y el allí donde Él está. También esto podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuál es el aquí de mis búsquedas de Jesús y cuál es el allí donde el ángel me envía para encontrarme con Él? Es importante buscar a Jesús, muy importante el hecho de las mujeres, pero siempre también aquí hay una conversión de la meta de mis búsquedas. Siempre el aquí de lo que yo espero, de lo que yo controlo, es transformado por Dios en el allí del resucitado. Él es quien tiene la iniciativa y como está vivo, no se le puede circunscribir a un lugar, sino que está en Galilea y nos precede en el camino. Aquí y allí, precioso juego geográfico que es propio de Mateo y que nos ayuda a aplicar eso también a nuestras búsquedas. Y ese anuncio de la resurrección, como vemos, hemos dicho, se contrapone a que quedan como muertos los enemigos de Jesús. Al final, por fin, Dios interviene y cambia la historia. Los principales, los que controlaban, los que habían vencido, ahora quedan vencidos porque ha vencido la vida, ha vencido el Mesías de Dios, gracias a su ángel. El ángel nos recuerda al Evangelio de la infancia, Mateo 1 y 2. ¿Quién movía los acontecimientos de la historia a través de la obediencia de José? El ángel, que se aparecía en sueños. Entonces, todo el ministerio público de Jesús ha desaparecido el ángel y ahora aparece el ángel que sigue moviendo los acontecimientos desde Dios. A través, otra vez, de la obediencia, entonces de José, ahora de las mujeres. Muy bien, entonces tienen las mujeres una misión. El ángel, en Marcos, dice, como os había, id a Galilea y allí le veréis como os había dicho. Como Jesús os había dicho, y aquí Mateo lo cambia, y allí le veréis, he aquí que ya os lo he dicho. El ángel parece que quiere cerrar su intervención. Quiere, ahora veremos por qué, desaparecer de la escena. He aquí que yo ya os lo he dicho. Y en Marcos dice que se fueron las mujeres sin contar nada a nadie llenas de miedo. Aquí se van con temor, pero van a contarle a los discípulos. En San Mateo hay continuidad con la escena siguiente. Las mujeres, a diferencia de Marcos, sí quieren cumplir en obediencia, como José, el mandato del ángel. Y cuando las mujeres van a cumplir ese mandato, Jesús se aparece y diríamos casi que interrumpe su camino. Se encuentran con Jesús y Jesús les dice, id a anunciar a los discípulos. Las mujeres podrían haber dicho, ya lo sabemos, nos lo ha dicho el ángel y lo íbamos a cumplir. No es que esas mujeres se fueran a otro sitio y Jesús tiene que reconducirlas a la misión, no, casi interrumpe su misión. Por eso os preguntaba antes cuál es el sentido narrativo de esta escena tan breve y que no parece añadir nada al texto, a la narración. Pero aquí está aquí por dos motivos. Primera,
Bueno, por tres. Primero, una cuestión histórica. Es una cuestión histórica en todos los evangelios que las primeras a quienes apareció Jesucristo fueron las mujeres. Entonces aquí Mateo es fiel a la tradición y nos pone una breve pero importante aparición de Jesús a las mujeres, porque fue a las primeras, acordaos María Magdalena y Juan, las primeras a las que Jesús resucitado se aparece, que no valían como testigos y en cambio Jesús las elige como testigos. Es un hecho histórico. También, en segundo lugar, creo que se aparece aquí, se nos cuenta esto en Mateo, para que comparemos o para que pongamos en paralelo la aparición de Jesús a las mujeres y la aparición de Jesús a los discípulos. Después veremos, ¿no?, cómo ellas adoran y ellos ya veremos. Entonces, tiene un significado de paralelismo. Hay dos apariciones, la de los 11 discípulos y la de las mujeres. Y en tercer lugar, creo que es una técnica narrativa preciosa y sirve para lo siguiente. Está repitiendo Jesús el anuncio del ángel. O sea, en esta escena Jesús tiene la función que el ángel tenía en la anterior. Y hemos dicho que el ángel ha dicho, hasta aquí, yo ya os he contado y he cumplido mi misión. ¿Qué significa eso? Pienso yo. Que San Mateo está juntando muy bien estas escenas y diciéndonos, a partir de ahora, Jesús resucitado toma las riendas del relato. A partir de ahora, Dios ya no interviene en la historia a través de un ángel, sino a través de Jesús. Jesús resucitado es Dios moviendo la historia. Entonces, Él repite por eso el envío del ángel, repite lo que el ángel había enviado a las mujeres, ¿no? Yo creo que está una cuestión muy importante, muy sutil, pero fundamental, es muy teológica, ¿no? A partir de ahora, el ángel desaparece y el representante de Dios, el Dios con nosotros, el que mueve la historia de los hombres según Dios, es Jesús de Nazaret resucitado, que en la infancia no estaba y que ahora en relación con la infancia ha comenzado el ángel, pero el ángel da su testigo, diríamos, a Jesús, que es quien mueve los acontecimientos a través de la obediencia a sus mandatos. Y las mujeres, dice, lo adoran. Esto es importante, nos recuerda, como dijimos, al Evangelio de la Infancia también. Comenzó todo con una adoración, la adoración de los magos a Jesús niño, y termina con la adoración de las mujeres y de los 11, veremos, a Jesús resucitado. Entonces, primer hilo narrativo que apunta hacia Galilea. Ahora veremos si se cumple o no este hilo, si llega hasta el final, si los discípulos por fin en Galilea se encuentran o no con Jesús. Pero mientras estamos pensando en esas cosas, San Mateo introduce el segundo hilo narrativo, el de los guardias, que conduce a Jerusalén. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: «Decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones». Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circula hasta el día de hoy. Este segundo hilo narrativo es la guardia, que han quedado como muertos ante la resurrección, ante el hecho de la resurrección, de la victoria de Cristo. Entonces van a contarlo a las autoridades que les han mandado estar allí guardándolo, ¿no? Entonces son los soldados, la guardia, los protagonistas, tienen ellos la iniciativa y van a contárselo a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote, que luego reúne a los ancianos en consejo. Estamos otra vez aquellos que condenaron a Jesús. Hay un consejo otra vez de Sanedrín, ¿no? Parece que se va a condenar otra vez otra cosa. Entonces se condenó a un justo injustamente y ahora se va a enviar a dar una noticia que es mentira. Entonces
entonces los sumos sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín, ¿no? Y les ofrecen dinero a los soldados para que anuncien esa mentira. De noche, sabemos que fue al alborear el primer día de la semana, ¿verdad? Fue por la mañana, fue de día, y en cambio la mentira, ¿no? Fue de noche y fueron los discípulos, estuvieron las mujeres solamente, por la madrugada, y robaron el cuerpo, y sabemos que ha resucitado. Entonces es completamente una mentira en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero la fuerza del dinero hace que los soldados cumplan esta misión. Y también le dicen, no os preocupéis, si llega el procurador, nosotros nos encargamos de que no haya problemas, ¿no? Entonces el narrador anuncia el cumplimiento de esa orden por parte de los soldados y después él también nos dice las consecuencias, ¿no? Esta noticia, esta mentira, ha pululado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, se extiende, pero no del todo, se extiende solo entre los judíos y solo hasta el día de hoy, hasta el hoy del narrador, ¿no? Que es mucho. Se han pasado 30, 40 años, o es mucho, o 50, pero no es tanto. Es una extensión relativa de una noticia falsa fundada en el dinero, en los intereses de los sumos sacerdotes, que consiguen por dinero que los soldados cumplan esa misión. Dijimos que al principio los soldados están en paralelo con las mujeres. Ambos salen del sepulcro a llevar sendas noticias, la noticia a cada uno a sus destinatarios, ¿no? A los 11 y aquí a las autoridades. Pero el narrador es tan bueno, lo hace tan bien, que no solamente nos presenta a los soldados en paralelo con las mujeres saliendo del sepulcro, sino que construye la siguiente escena también, la de los discípulos en Galilea, los 11, para poner en paralelo ambas escenas. Están muy bien, creo, os invito a compararlo, aunque después hablaremos de esta escena más específicamente, que es la más importante del Evangelio, yo creo, pero os invito ahora a que comparéis una escena con otra. Si aquí son los soldados, los que los protagonizaríamos, aquí son los 11 discípulos. Si aquí las autoridades, el Sanedrín, dan una orden a los soldados, aquí es Jesús resucitado el que da una orden a los discípulos. La orden, para que puedan cumplirla, ¿en qué se fundamenta? ¿Qué os damos para que podáis dar esta noticia y hacer este trabajo que os mandamos? El dinero. Igual que Judas entregó a Jesús por dinero, ahora también el dinero sigue siendo el medio para fomentar la injusticia y la mentira. En cambio, ¿con qué cuenta Jesús frente al dinero de las autoridades? Se me ha dado todo poder. La autoridad de Jesús, no el dinero, es el que sustenta la misión de los discípulos. Muy bonita comparación, ¿verdad? Cuando no hay verdad, cuando no hay autoridad, necesitamos sostener las obediencias de la gente pues con cosas, con engaños, con dinero, con promesas. En cambio, Jesús no necesita dinero ni promesas. Yo estoy con vosotros, tengo todo poder. La autoridad de Jesús resucitado sustenta la misión de los discípulos. Hay una misión que consiste en anunciar una mentira, tergiversando las cosas, los hechos, y aquí hay un anuncio que es hacer discípulos. La misión es hacer discípulos. No hay que informar de nada, sino que hay que extender un discipulado. Jesucristo ha resucitado para que su ser maestro no se limite, no se circunscriba solamente a los 11 discípulos, sino que se extienda a todas las naciones de la tierra. Aquí, aunque aún no contestaremos, pero lo decíamos antes, San Mateo nos dice que los guardias cumplieron el mandato de los guardias. El dinero se ve que fue motivo suficiente. En cambio, no se nos dice que los discípulos cumplieran la orden de Jesús. ¿Será su autoridad motivo suficiente? ¿Por qué no se nos dice esto? ¿Es que los discípulos tienen menos valentía que los guardias? ¿Tienen menos motivación que los guardias? ¿Por qué San Mateo no nos cuenta el cumplimiento de la misión por parte de los discípulos? Insisto, como dije antes, como tampoco se nos cuenta el cumplimiento en el capítulo 10, aunque se da por supuesto. Hay un tema, yo creo, muy interesante que después responderemos, intentaremos responder. Y luego el narrador nos dice que la noticia se extiende entre los judíos, un ámbito reducido, en cambio el hacer discípulos se extiende a todas las naciones, la universalidad espacial. Aquí estamos solamente en un ámbito reducido, ¿no? Y aquí la universalidad, la extensión, todo. Se me ha dado todo poder. Id por todo el mundo. Y yo estoy con vosotros todos los días. Todo es abarcante, ¿no? Es la universalidad absoluta que ha comenzado con la resurrección de Jesucristo. Y también esa universalidad no solamente es espacial, sino que también es temporal. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la noticia de la mentira tiene una extensión muy relativa, solo entre los judíos y hasta el día del hoy, del narrador, año 80, en cambio, la misión se extiende hasta el fin de los tiempos en toda la historia.
Y por eso quizá lo más importante sea no tanto el contenido, sino que quien lo dice aquí es el narrador. El narrador mismo le pone límite con su palabra a lo que están diciendo los soldados. En cambio aquí el narrador desaparece, como después veremos, porque él murió, claro, y su libro tiene límites, pero en cambio deja al actor principal, Jesús, hablando al final del Evangelio. Entonces, el que notifica el límite de la noticia falsa es el narrador, pero deja en cambio que Jesús, porque él está limitado, Jesús limitado en su falta de límites, con todo su poder, deja que sea él el que garantice la universalidad a todos los tiempos y todas las naciones de esta misión que ha comenzado. Entonces, una contraposición preciosa también para poder aplicarla a nosotros, ¿no? Cómo estamos en este lugar, en esta dirección. Pero ahora os invito a que nos fijemos más específicamente en esta escena, desde las diferencias que tiene con aquella, no tanto los parecidos, sino ahora las diferencias, para poder comprender el arte, diríamos, de finalizar un relato. ¿Por qué San Mateo termina como termina su relato? Porque es un mensaje precioso a los lectores que todos los días, hasta el fin del tiempo, estamos leyendo este Evangelio. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Vamos a tratar más despacio entonces la última perícopa, la última escena del Evangelio, que yo creo que si hubiera que elegir una escena desde la que explicar San Mateo sería estos versículos, capítulo 28, versículos 16 al 20. Ya hemos dicho alguna cosa para compararla con los soldados, pero ahora digamos algunas cuestiones que tienen que ver con el Antiguo Testamento y tienen que ver también con el resto del Evangelio. Os invitamos, si queréis, a que empecéis leyendo dos textos del Antiguo Testamento y a ver si encontréis algún parecido, que son Daniel, capítulo 7, versículo 14, sobre el Hijo del Hombre, y sobre todo el final del segundo libro de las Crónicas, Segunda Crónicas 36, 22 y 23. A ver si encontráis algunos parecidos entre ese texto que termina Segunda Crónicas y el texto que termina el Evangelio según San Mateo. Y después de trabajarlo, volvéis y trabajamos el vídeo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo los datos que nos da San Mateo. Los 11 discípulos, los 11, sabemos que son 11 porque Judas ya no está. O sea, hay una falta, ¿no? Son los 11 discípulos, les caracteriza por discípulos, no tanto apóstoles, sino discípulos. Y esto va a ser importante para toda la perícopa porque después te dirá, haced discípulos. Los 11 que ya son discípulos tienen como misión que otros sean lo que ellos, que sean también con ellos discípulos de Jesús. Los 11 discípulos marchan a Galilea, al monte que Jesús les ha indicado. Suponemos que las mujeres han cumplido su misión. Galilea. ¿Por qué Galilea? Acordaos que según San Marcos también se anuncia la aparición en Galilea, aunque luego no se cuenta, y en cambio en Lucas y en Juan las apariciones son en Jerusalén. Cada evangelista hay que ver siempre cuál es el significado teológico del lugar. Entonces, ¿qué significa Galilea en Mateo? Ya lo dijimos en el capítulo 4, está claro, es Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles. Entonces, ¿por qué van a Galilea? Porque el Señor va a decirles que anuncien el Evangelio, que hagan discípulos a los gentiles también. En esto hay una diferencia con el capítulo 10. En Mateo tenemos dos envíos de los 12.
el envío prepascual del capítulo 10, que se circunscribe solamente a los judíos. No vayáis ni a paganos ni siquiera a samaritanos, solo a judíos. Y en cambio aquí se envía a todas las gentes. Hay una pequeña contradicción entre los destinatarios del primer envío y los destinatarios del segundo envío. Entonces Galilea lo que quiere hacer es subrayar que este segundo envío se universaliza. ¿Por qué esa contraposición entre Mateo 10 y Mateo 28 subrayada por el Galilea? Pues yo creo que es muy sencillo y muy bonito y muy profundo. Esta contraposición de dos envíos, de dos destinatarios, tiene en Mateo la función que el libro de los Hechos tiene en San Lucas. ¿Qué significa Hechos en San Lucas? Que la Iglesia discierne, parece que Jesús solo nos envió al ámbito judío. Pero tenemos éxito entre los paganos. Es voluntad de Jesús, es voluntad de Dios y del Espíritu que extendamos el Evangelio más allá de los límites de Israel. Y todo el libro de los Hechos, San Lucas, intenta ver cómo la Iglesia discierne y el Espíritu va corroborando ese discernimiento. Sí, tienes que ir a todas las naciones. Pues este es el mensaje de aquí. El mensaje sería el mensaje de Mateo a su comunidad. Aunque el Jesús prepascual, el Jesús histórico antes de morir, nos envió solo a las ovejas descarriadas de Israel, el Señor resucitado quiere que hagamos discípulos a todas las gentes. Tanto Lucas como Mateo son escritos cuando ya se ha resuelto este problema y este discernimiento. La Iglesia tiene claro que Jesús resucitado quiere que se universalice la evangelización. Muy bonito, una aparente contradicción al servicio de un mensaje profundo por parte de San Mateo que coincide con el resto del Nuevo Testamento, con San Lucas, con San Pablo, con San Juan. Muy bien, eso Galilea. Después al monte que Jesús les había indicado, no sabemos qué monte es, un monte de Galilea, ahí hay un montecito de Galilea que algunos dicen que es el monte en el que Jesús apareció. Bueno, la importancia del monte nos hace sobre todo no tanto referirnos al Antiguo Testamento, el monte Sinaí, que también el lugar de las teofanías, de la presencia de Dios, sino es una referencia interna al Evangelio. Mateo 5, el monte donde Jesús subió para anunciar el Evangelio, primer discurso de Jesús. Después también hay otros montes, el monte de los Olivos, Getsemaní, pero sobre todo creo que el texto principal es las tentaciones. Lo explicamos ya un poquito cuando hablábamos de ellas. La tercera tentación para San Mateo, que subraya esto, San Lucas la pone en la segunda, es en el monte, y el diablo tienta a Jesús y le ofrece, si le adora, el poder sobre todos los reinos de la tierra. Fijaos cuántos parecidos entre la tercera tentación y este texto. Aparece el monte, aparece si me adoras, en cambio aquí es Jesús el que es adorado. Y también te daré todo el poder sobre los reinos de la tierra. Entonces hay al menos tres parecidos que nos hacen ver que San Mateo quiere poner en paralelo esta escena al final de la vida de Jesús con la escena de la tentación al comienzo del ministerio público de Jesús. Y aquí hay una enseñanza, yo creo, fundamental al poner esto en paralelo. Jesucristo, para ser hijo de Dios, para cumplir su misión, el diablo le ofreció el poder en la tierra, reinos de la tierra. En cambio, al final recibe todo poder no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Jesús recibe más poder que lo que el diablo le ofrecía, pero lo recibe al final, cuando Jesús ya ha cumplido su misión. Podríamos decir que en España hay un dicho que decimos, a buenas horas mangas verdes, o sea, llegas cuando ya no haces falta, ¿no? Le hubiera venido a Jesús muy bien tener poder al comenzar la misión, pero resulta que al comenzar la misión renuncia al poder y lo tiene cuando ya ha acabado su misión. ¿Qué mensaje hay aquí? Yo creo que un mensaje muy, muy importante, y es, según Mateo, según Jesús, según la Biblia, es diabólico, es demoníaco querer el poder como medio necesario para la misión. Jesús, si recibe el poder al final, es para sustentar en ese poder la misión no suya, sino de su iglesia, de sus discípulos. Jesucristo ha tenido una misión sin poder, basado en el poder de Dios. Y ahora la iglesia, de igual manera, tiene una misión sin poder, basada en el poder de Jesús resucitado. A nosotros nos sucede un poco lo contrario, ¿no? Queremos, para poder cumplir una misión, tener los medios suficientes, y cuantos más medios, mejor. Y si puede ser, cumplir la misión desde arriba, desde el poder. Bueno, pues el Evangelio de Mateo nos dice que eso es demoníaco, que eso no es el camino de Dios.
El camino de Dios es evangelizar desde el poder de otro, no el propio. Jesús cumplió su misión desde el poder del Padre, la Iglesia cumple su misión desde el poder del resucitado. Entonces, cuidado con toda tentación de poder, aunque sea al servicio del bien. Lo dijo el diablo. Si eres hijo de Dios, no le dice vete por ahí a hacer cosas malas, no. Si eres hijo de Dios, ten el poder para cumplir tu misión. Y Jesús dijo no. Pues igual la Iglesia. Nosotros nos basta con que Jesús tenga el poder. Él tiene toda autoridad. Y en la autoridad de Jesús, no en la nuestra, se sustenta nuestra misión. Creo que hay un mensaje fundamental para todas las épocas de la historia de la Iglesia y su misión preciosa. Cuanto más poder, seguramente, más difícil es que cumplamos nuestra misión. El poder lo tiene todo Jesús. Él domina todo. Nosotros no. En su dominio, en su autoridad, nos atrevemos a la misión. Entonces, comparación entre esta escena en el monte y la escena de las tentaciones. Los discípulos, seguimos, lo adoran, pero las traducciones de la Biblia son aquí un poquito raras, ¿no? Dice, algunos dudaron. ¿Cuántos? 5, 6, no significa eso. O estos que habían dudado, no. Adoraron, pero a diferencia de las mujeres, que hace unos versículos han adorado, estos dudaron. Las mujeres, diríamos, tienen una fe más firme que los discípulos, que los 11, aunque es verdad que quien recibe la misión son los que dudan, los discípulos. Entonces, digamos que las mujeres y su adoración sostienen un poco también la misión de los discípulos. Los discípulos no son los más creyentes. No siempre el Señor envía a los más fervorosos, a los que más... No, envía a unos que adoran, pero con dudas, ¿no? Frente a las mujeres que adoran sin dudas. Aquí hay otro tema también muy bonito, muy bonito, creo yo, y es que la misión de los discípulos, que está aquí, está sustentada en la adoración de los discípulos a Jesús. Sin adoración no hay misión. ¿Y por qué adoran? Porque reconocen el resucitado al Hijo del Hombre, a Dios presente en él, al Dios con nosotros. Entonces, no puede pasar a veces que la misión de la Iglesia no tenga fruto porque los discípulos dudamos mucho o adoramos poco. Si no hay un encuentro con Jesús resucitado que nos lleva a la adoración, ¿cómo va a haber misión? Entonces, la misión de los discípulos se sustenta en su adoración. La adoración es previa a la misión, acompaña la misión y tiene que estar debajo de la misión siempre, porque la misión, hemos dicho, no es nuestra, es de Jesús, no está basada en nuestros medios, sino en su autoridad. Entonces, la importancia de la adoración, que además sirve de inclusión a todo el Evangelio. Los magos al principio adoraron, los discípulos al final adoran. Jesucristo ha venido para que nuestra referencia sea Él. Él es el Dios con nosotros, a quien adoramos, a quien servimos, a quien obedecemos y cumplimos su misión. Después dice Jesús, empieza a hablar y da una información, da primero una información y después de dar esa información da un mandato, una misión. Se me ha dado todo poder. Esto nos recuerda a Daniel 7, el Hijo del Hombre, a quien se le dará todo el poder. Es una figura, un reino, diríamos, que vendrá después, que después se interpretó en la literatura intertestamentaria como una figura mesiánica que después se aplicó en el Nuevo Testamento a Jesús. Jesús es ese Hijo del Hombre prometido por Daniel, de nivel celeste, que va a tener todo el poder al fin de los tiempos. Entonces, Jesucristo resucitado es el Hijo del Hombre, que después vendrá como juez para juzgar a todos, nos dijo Mateo 25, ¿verdad? ¿Recordáis? Entonces, esta frase tomada de Daniel nos está diciendo que Jesús es el Hijo del Hombre prometido. Y el todo poder, no solamente como prometía el diablo en la tierra, sino también en el cielo. Jesucristo es el Señor de todo el universo, de todo lo creado, ¿no? En sus manos Dios ha puesto todo. También lo dice esto San Pablo, otros textos. Jesucristo es el que tiene el poder sobre todo. Muy bien. Y en ese poder, en esa autoridad que ahora al final recibe, se sustenta la misión de los discípulos. ¿En qué consiste esa misión? Hay dos verbos principales que al principio son dos imperativos. Id y haced discípulos. O sea, lo primero es ponerse en camino. No se puede hacer discípulos sentados. No se puede hacer discípulos online, diríamos hoy, ¿verdad? No se puede hacer discípulos a distancia. Tenéis que, como Abraham, Génesis 12, sal de tu tierra. Pues vosotros también, id, no os quedéis en Galilea. Galilea es el punto de partida de la misión universal. Tenéis que poneros en camino. Id. Si desde la comodidad, desde lo de siempre, no se puede hacer misión. El primer imperativo es salid, id.
Incluso hay algunos movimientos en la Iglesia que tienen este verbo como clave de su misión, ¿no? Muy interesante. Id. Tenéis que poneros en camino. Venga, movimiento. Nada de comodidades y sillones y proyectos solamente teóricos, sino id, salid. No estéis la misión no se hace en casa, esperando que la gente llegue, ni en la iglesia, ni en la sacristía. Salid, id, id. ¿Y cuál es la tarea? No solamente es ir, porque a veces podemos estar por ahí fuera todo el día, sí, salimos, pero ¿salimos a qué? ¿A estar haciendo qué? Tenemos que tener un contenido. ¿Cuál es el contenido de salir? Hacer discípulos. Es el verbo principal. Haced discípulos. Sois discípulos, tenéis que hacer discípulos. No tenéis que hacer discípulos vuestros. A veces nos puede pasar esa tentación, ¿no? Queremos hacer discípulos, como diría 1 Corintios, los capítulos 1 al 4. Yo soy de Cefas, yo de Apolo, yo de don fulanito, yo de San Menganito. No. Haced discípulos del único maestro. Mateo 23. A nadie llaméis maestro, porque uno solo es vuestro maestro, Jesús. Entonces, la misión de los discípulos es seguir siendo discípulos y hacer que otros sean con ellos discípulos del único maestro. Hacer discípulos, vincular personas a Jesús, no a mi espiritualidad, ni a mi movimiento, ni a mi forma de entender, no. Vincular personas a Jesús, que es el único maestro. Hacer discípulos. ¿Y cuál es el ámbito de esos discípulos? Ya lo hemos dicho. El ámbito no es Israel, el ámbito no es la iglesia, el ámbito no es los de siempre, el ámbito no es un pueblo, a todas las gentes de toda condición, pecadores, también pecadores, todo tipo de personas, a todas las naciones, universalidad absoluta. Si se descubre que hay, que hay vida en Júpiter, en Marte o en un planeta, tenéis que ir a hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos, siempre, salir. La iglesia siempre en movimiento para extender a Jesús como maestro de todas las gentes. ¿Y cómo se hace discípulos? Pues aquí hay dos verbos subordinados fundamentales. ¿Cómo se hace un discípulo? Jesús dice a través de dos cosas. Primero, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos ya la fórmula bautismal primitivísima en la Iglesia. Hay otra fórmula en el nombre de Jesús que está en Hechos de los Apóstoles. Dos fórmulas para bautizar, en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es lo mismo, ¿verdad? Jesús, la Trinidad. Entonces, un texto antiquísimo, trinitario, que tiene que ver con las fórmulas bautismales que se remontan a los orígenes de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, bautizar. Una persona no es cristiana si no está bautizada. El bautismo no es un rito simbólico o una tradición cultural y religiosa. El bautismo transforma realmente a las personas. Romanos capítulo 6, primera carta de Pedro, Juan capítulo 3, tantos textos sobre la importancia del bautismo. Esto, entre paréntesis, creo yo también, os digo desde aquí, lo que yo pienso, en la Iglesia deberíamos recuperar la importancia del bautismo. Es el origen de todo y lo cambia todo. Entonces, es muy importante cómo bautizamos y qué hacemos con la gente que bautizamos, ¿no? ¿Por qué bautizamos? ¿Cómo preparamos el bautismo? Es fundamental el bautismo porque es el que lo comienza todo, transforma a la persona completamente. Entonces, primero bautizar. Pero para ser discípulos no es suficiente bautizar, sino que después hay que enseñar a guardar todo lo que yo os he mandado. Si yo estoy bautizado, pero después dejo de frecuentar la comunidad, yo no soy cristiano, yo no soy discípulo. Estoy bautizado, pero me falta, o sea, no es un requisito, sino que son dos requisitos. Esto lo utilizamos mucho en las catequesis prebautismales a los papás, cuando van a sus hijos. Queremos que mi hijo sea bautizado, ya, pero es suficiente con bautizarlo, después hay que educarlo de tal forma que guarde la voluntad de Jesús. Enseñar a guardar, enseñar. El Evangelio según San Mateo, lo hemos ido diciendo todo esto, la importancia didáctica del Evangelio. Es un Evangelio de escribas, la importancia de la enseñanza. Aquí en este verbo aparece también resumido al final como en un gran epílogo o recapitulación, aparecen los temas fundamentales que estamos viendo del Evangelio. Uno de ellos es el carácter didáctico del Evangelio según San Mateo. Es fundamental la enseñanza de Jesús y ahora es fundamental la enseñanza de los discípulos para hacer otros discípulos. ¿Qué es ser discípulo? Aprender. ¿Qué es ser maestro? Enseñar. Entonces tenéis que enseñar la palabra del maestro. Pero no es una enseñanza teórica, sino enseñar a guardar. No solamente es carácter didáctico, sino carácter, dimensión ética de la vida cristiana. En esto aparece también el Mateo judeocristiano. Para los judíos la religión no es teoría, sino que es vida, moral, ética, comportamiento, halaká, camino, ¿verdad? Entonces igual, vosotros tenéis que enseñar no unas teorías, sino enseñar a vivir, enseñar un tipo de vida. No podemos decir, yo soy bautizado y luego vivo a lo pagano. No, diría también San Pablo. No, yo soy cristiano
que no solamente se manifiesta en el bautismo, que es el comienzo, sino en la forma que tengo de vivir. Ser cristiano es que Jesús sea el maestro de mi vida. Es decir, que mi vida esté configurada por la voluntad de Jesús. Eso es ser discípulo, eso es ser cristiano. Entonces, si solo estoy bautizado y luego vivo no según Cristo, sino según el mundo, pues no puedo decir que soy discípulo. Enseñar a guardar, vivir la vida. ¿Y qué tenéis que guardar? Todo lo que yo os he enseñado. También ese todo, aquí parece mucho el todo, ¿verdad? Todo. Y aquí hay también un matiz muy interesante. A veces nos puede pasar a los que evangelizamos o a los que somos evangelizados que del evangelio elijamos parte. A mí es que esto me gusta y esto me gusta menos o lo entiendo menos. Entonces yo, evangelizador, evangelizo esta parte del evangelio, pero esta la callo. Eso no es correcto. O yo, evangelizado, discípulo, esto me gusta, insisto que esto es fundamental, lo cumplo tal, y esto de aquí pues lo tengo un poquito apartado. No, todo, acordaos de Mateo 5, no, hasta la última tilde tiene que cumplirse de la ley. He venido a que se cumpla todo. Nos puede costar, somos pecadores, pero no podemos elegir y hacer un cristianismo a nuestra medida. Quien pone las normas del cristianismo, diríamos, quien pone la ética del cristianismo es Jesús, el Maestro, no yo. Entonces puede haber cosas que me cuesten más, cosas que me cuesten menos, bien, pero no podemos hacer un cristianismo a mi propia medida, o a mi espiritualidad, o a lo que yo pienso, o a lo que yo me es más fácil, lo que me es más fácil. No, todo lo que yo os he mandado. ¿Y qué es eso, todo lo que yo os he mandado? ¿Dónde está puesto eso? En el Evangelio según San Mateo. Aquí entendemos la importancia de los 5 discursos, ¿no? Los 5 discursos de Mateo son una recopilación de todas las enseñanzas de Jesús. ¿Y para qué ha recopilado Mateo esas enseñanzas de Jesús? ¿Para informar sencillamente? No, ahora lo entendemos. ¿Qué es el Evangelio según San Mateo? El primer catecismo de la historia de la Iglesia. ¿Qué es Mateo? La recopilación de las enseñanzas del Maestro para que los discípulos transmitamos esas enseñanzas y sean la forma de vivir de los futuros discípulos. Creo que está la clave principal del Evangelio según San Mateo, que no es la vida de Jesús sin más, sino que es sobre todo la doctrina y vida, porque la vida también tiene que ver con la doctrina, del Maestro, es el catecismo para hacer discípulos. Los discípulos van por todo el mundo con el libro de Mateo para enseñar lo que hay que vivir a los que quieren ser discípulos. Pues ahí comprendemos para qué se escribió Mateo. ¿Cuál es la perspectiva? Cada evangelio tiene su perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva desde la que Mateo ha escrito su evangelio? Y para poder cumplir esto, en todos los textos de vocación del Antiguo Testamento, también en María, yo estoy contigo, el Señor está contigo, Moisés, yo estoy contigo, siempre hay una dificultad, pero la dificultad es vencida por la presencia de Dios. No temas, yo estoy contigo. Pues como aquí hay una misión, hay una vocación, también aquí Jesús, como Dios, tiene que decir, yo estoy con vosotros. La misión va a ser posible, como la de Moisés, como la de María, porque el Señor está con nosotros. Su poder es la base de la misión y su presencia es la posibilidad de que haya fruto en la misión. Porque la misión no es nuestra, la misión es de Jesús. Yo estoy con vosotros hace referencia entonces a los textos de vocación, el Señor está contigo, yo estoy contigo, Éxodo 3, por ejemplo, pero también decíamos, hace referencia al principio del Evangelio, cómo tenía que llamarse el niño de la mujer embarazada, Immanuel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues ahora se cumple el segundo nombre de Jesús, que es Emmanuel. Ese anuncio de Isaías, capítulo 7, está anunciando el significado de la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitado es Emmanuel, Dios con nosotros, yo estoy con vosotros. Y aquí tenemos la inclusión más importante del Evangelio. Mateo 1, Mateo 28. Emmanuel, Dios con nosotros, yo estoy con vosotros todos los días. El Evangelio según San Mateo entonces también es cómo Jesucristo ha venido a ser presencia de Dios en medio de la misión de sus discípulos. Todos los días hasta el fin del mundo. Y el Evangelio termina. Y nos queda la pregunta en el aire. ¿Cumplieron o no cumplieron los discípulos la misión? Para responder a esa pregunta, hemos dicho también que tenemos que comparar con 2 Crónicas 36, 22. ¿Habéis comparado? Parecidos entre este texto y el de Mateo. Primero, 2 Crónicas es el final de un libro, como Mateo.
Pero parece, eso no estamos seguros, parece que Segunda Crónicas era el final de la Biblia griega, que empezaba con Génesis y acababa con Segunda Crónicas. Si eso es verdad, Mateo 1 empieza con Génesis, la palabra Génesis, libro de la Génesis de Jesucristo. Empieza como Génesis 1 y termina como Segunda Crónicas. Mateo parece que ha querido hacer una pequeña Biblia, un guiño a una pequeña Biblia, empezando como empieza la Biblia, Génesis, terminando como termina la Biblia. Pero hay algo más importante y más claro, y es que el arte de terminar un texto, ¿no? Aquí Ciro dice, da un mensaje, y aquí es Jesús el que da el mensaje, ¿no? Jesús resucitado. Ciro dice, Dios me ha concedido, el Dios del cielo me ha concedido todo el poder en la tierra. El Dios del cielo me ha concedido todo poder en la tierra. Un parecido también entre Jesús y Ciro, con una diferencia. El Dios del cielo me ha dado el poder en la tierra. Ciro solo tiene poder en la tierra. Aparece el cielo, pero como ámbito de Dios. El ámbito de Ciro es la tierra. En cambio, Jesús ha recibido el poder en la tierra y en el cielo. Jesús recibe más poder que Ciro. Bien. Y por lo tanto, Ciro, basado en ese poder que ha recibido, el rey persa, da un mandato a los judíos que suban a Jerusalén a reconstruir el templo. Jesús, basado en su poder que ha recibido, manda a los discípulos a una misión. En vez de reconstruir el templo en Jerusalén, ir por todas las naciones a hacer discípulos. En la perspectiva paulina de San Pablo también hay aquí un parecido, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es la Iglesia? El templo de Dios. Entonces, construir un templo físico, construir el gran templo de la comunidad por todo el mundo. Bien, aparte de esa simbología del templo, una misión sustentada en un poder, una misión sustentada en un poder. Y al final, quien quiera subir, que Dios esté con ellos y suba a cumplir su misión. Yo estoy con vosotros. Cumplid la misión. Entonces, está claro que Mateo hace un guiño con varias referencias a este texto final. Jesucristo es el nuevo Ciro, mucho más que Ciro, que manda a una nueva misión con la presencia de Dios entre nosotros. Y esto nos lleva a una ultimísima y final clave de este Evangelio según San Mateo que estamos terminando. Creo que podemos ya responder una pregunta clave, el arte de terminar un relato. Podríamos comparar el final de Mateo con el de Marcos, con el de Lucas, con el de Juan, son todos en su línea preciosos. A mí especialmente me llama la atención el arte de terminar un relato en Mateo, inspirado un poquito en Segunda Crónicas. Aquí habría que hablar, no hace falta que profundicemos, pero los exegetas, los estudiosos de la Biblia que utilizan el método narrativo, pues no solamente hablan de la dimensión interna del relato, sino también de la dimensión externa, ¿no? Que llaman dimensión extradiegética. Con todo esto, ¿qué quiere el narrador decir a los lectores? Pues sin meternos mucho en complicaciones, creo que hay una cosa muy sencilla y muy bonita. Y es, decíamos con aquello del hoy de los soldados entre los judíos, y aquí en cambio Jesús, no el narrador, hasta el fin de los tiempos. San Mateo es un autor humano, inspirado pero humano, y escribe un evangelio. Y él ha querido terminar el evangelio desapareciendo. Por eso no se nos dice que los discípulos cumplieron la misión, porque si Mateo introduce eso, el que acaba el evangelio sería el narrador. Sería Mateo diciendo que se cumplió. Pero Mateo quiere desaparecer. Quiere dejar como protagonista único y absoluto al final de su relato al actor principal, a Jesús. Aquí hay una técnica narrativa preciosa. ¿Y por qué pasa esto? No solamente porque Jesús sea el más importante y el narrador se oculte y se silencie, sino porque Jesús está resucitado. Porque Jesús vive para siempre. El evangelista es limitado, incluso su libro es limitado. Pero en cambio el resucitado no está limitado por el tiempo. Entonces Mateo, no solamente como técnica narrativa, sino como técnica teológica, deja que sea el actor eterno, resucitado, el que hable. Entonces Mateo está pensando en sus futuros lectores, en nosotros, en vosotros y en mí. Al final Mateo, diríamos, se marcha sutilmente y nos deja al lector en presencia de Jesús resucitado. Precioso. Para que estas palabras dichas históricamente a los 11 discípulos en Galilea sean dichas hoy a los discípulos que leemos el Evangelio. Y por eso también no se dice que lo cumplieron, porque está sin cumplir del todo.
porque sigue siendo actual el mandato de Jesús. Entonces se cumplirá en cada generación según sean o no obedientes los discípulos al Maestro. También por eso quizá no se dice que las mujeres anunciaron, porque ¿quiénes son las mujeres para nosotros? Quien sea, ¿no? Ha habido personas que nos han hecho llegar aquí, a Galilea, a pesar de nuestras negaciones como Pedro, a pesar de que no hemos entendido, a pesar de nuestras dudas en la adoración, a pesar, alguien nos ha traído a Galilea y nos hemos encontrado cara a cara con Jesús de Nazaret. Entonces, encontrándonos con Él, de sus labios, escuchamos las claves de la misión. De San Mateo no nos dice una cosa que pasó en el pasado solamente, sino que nos ha dejado a los lectores en presencia del Señor resucitado para que Él siga enviándonos también a nosotros. Entonces, leamos este texto como dirigido a nosotros, porque así lo ha querido el evangelista. Él se aparta y deja al Señor. Y por eso hasta el fin del mundo serán actuales estas palabras. Hasta el fin del mundo habrá misión. Y el Señor estará con nosotros para que continuemos haciendo discípulos en su nombre. La palabra es preciosa humanamente y teológicamente, y la palabra es activa. Ojalá que también nosotros, después de trabajar y leer el Evangelio según San Mateo, nos quedemos en presencia de Jesús resucitado para que sea Él, no un vídeo, ni siquiera Mateo, el que nos hable y el que nos transforme y nos envíe y el que sustente con su presencia todas nuestras tareas y les dé fruto. Hemos terminado nuestro recorrido por el precioso Evangelio según San Mateo. Sería bueno quizá ahora al final recapitular y preguntarnos cuál ha sido el capítulo, la perspectiva, la escena que más nos ha llegado. Podemos también plantearnos cuál es el mensaje más importante de San Mateo para nuestras vidas. ¿Qué nos dice hoy algunas claves actuales de este Evangelio para poder vivir la palabra? Al final queda sobre todo una perspectiva, un mandato. El Señor, como a aquellos discípulos, también a nosotros, que somos los 11 ampliados, nos envía por todo el mundo para hacer discípulos. Hemos ido camino del monte, ahora nos toca ir camino de todos los rincones del mundo para poder hacer discípulos de nuestro Maestro, que encuentren con nosotros el tesoro escondido del amor de Jesucristo. Feliz semana a todos, feliz trabajo a todos, feliz misión a todos.